Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. La semana pasada hablamos sobre el tema de los padres solteros. Hoy queremos conversar sobre lo que se conoce como familias ensambladas, o conocido de otra forma como los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Cómo enfrentar esta nueva dinámica? ¿Aplican los mismos principios? ¿Hay algunos otros elementos que sean necesarios considerar? Junto a la psicóloga Erika Retana abordaremos este interesante y complejo tema. Aquí, Entre Semana. Estás escuchando Entre Semana. Sí, aquí estamos Marcelo y yo, pero también estamos acompañados por una tercera persona, Erika, la güera Pedrosa. Hola. Y has estado con nosotros ya varias veces acompañándonos y siempre vienes para ayudarnos con el tema de... Desde tu profesión, ¿no? Como psicóloga nos das una perspectiva que no tenemos ninguno de los dos. Hoy faltó café, no pudimos dar la bienvenida. Hoy faltó café, pero claro. tenemos... Está bien, pero espero si que nos ustedes sigues tengan su café. en las redes vas a encontrar una taza de café. Sí hubo? Pero hubo taza de café, pero no café, precisamente. Ahí lo dejamos. Está bien. Bien, estamos hablando acerca de practicidad. Estamos queriendo ser prácticos. Hemos hablado acerca de la necesidad de ser prácticos, y ver cómo bajar el concepto de teología, de bajar al día a día. Y muchas veces cómo es que, hablamos de las torres de marfil. Claro. Y cómo es que, hay veces donde hay conceptos que son poco prácticos, sí, pero seguimos viviendo situaciones, ¿no? Y decíamos en el episodio de introducción, teología que no es práctica es mala teología, ¿no? O sea, tenemos que hacer el ejercicio de discernimiento, de conocer el corazón y el carácter de Dios, porque toda buena teología sí o sí va a tener un impacto práctico. Así que ahí está el desafío de tocar estos temas. Bueno, la semana pasada hablamos sobre... Ya ni me acuerdo de qué hablamos la semana pasada, pero bueno... Hablamos acerca de padres solteros. Padres solteros, tiene razón. Paternidad y maternidad soltero. Bueno, tema de hoy. Ya saben el título, pero dígalo. Sí, vamos a hablar acerca de... ¿cómo lo dijiste? Familias compuestas. Ese es el nombre técnico. Los tuyos, los míos y los nuestros. Así es. Creo que era una película en los 60. Fue una película en los años 60. Se hizo un remake después, ¿no? Sí, se hizo uno. Como en el 2000. Exactamente. Los tuyos, los míos, los nuestros. Bueno, ¿a qué nos referimos con familia compuesta? Familia compuesta sería... cuando se casan dos personas ya teniendo hijos. Okay. Pueden ser solamente una pareja trae a la familia hijos, pueden ser que los dos traen a la pareja hijos, al matrimonio, y de esa forma puede existir un papá, mamá divorciado, o sea, hay diferentes formas o diferentes puede ser que situaciones. El padre traiga a sus hijos y que sean solamente sus hijos y se casa. Puede ser que también la esposa traiga a sus hijos, ahí serían los tuyos, los míos, y puede darse la tercera, ¿no? Que dentro, sí. Okay. Que en la relación también hayan hijos que son de los dos. Claro, y la Escritura explícitamente no habla de ese tema. No. Está el concepto del levirato, que es... Uy. Siempre mi amigo se mete en la pata de los caballos. Desde la palabra suena mal. Sí, ¿no? Sí. Pero es la idea del Antiguo Testamento sí, de buscar preservar la herencia para el hijo. Cuando fallece papá y que el hermano del esposo o fallecido en este caso redima a la esposa, pero por el tema de herencia principalmente. Correcto, ¿no? Sí, así como lo estamos planteando no es Claro. algo común en la Escritura. Yo diría no lo encuentro en ningún lado, pero algo curioso, dicen, sacando cifras, no sé cuánto sería en México, pero dicen más o menos 1/3 de las familias en Estados Unidos son familias compuestas. Entonces es algo... No creo que esté muy lejos, no sé qué has visto tú. No lo dudo. Sí, no es nada raro, porque a fin de cuentas hay muchísimos divorcios. Claro. Y como hay divorcios, pues obviamente la gente se vuelve a casar. Sí. Sí, no, y la tasa de divorcios hoy por hoy es prácticamente la misma a nivel de círculos cristianos y no cristianos. Sí. Y en tu práctica, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Es algo que tú ves comúnmente? Sí, muchísimo. Y generalmente llegan al consultorio por esa falta de comunicación entre padres desde antes de poner límites, como de que quién va a disciplinar, quién no, cómo vamos a funcionar en la familia.
quién va a dar los permisos, quién no. Entonces empieza a volver como... Y más cuando hay adolescentes. Porque obviamente cuando son niños como que se adaptan mucho más fácil a un extraño, digámoslo de esa manera, ¿no? Dirías, si ya de por sí para muchos papás buscan ayuda con un psicólogo o una psicóloga por el simple hecho de tener hijos entre una crisis, en este caso es como que necesitamos ayuda de por sí porque... se necesita, quizás resumiendo el primer concepto que tiras, hay una necesidad de poner límites claros, exacto, ¿correcto? ¿No? De que decías quién da permisos, quién figura de autoridad. Sí, es. ¿Cómo poder englobar quizás ese primer área de trabajo? Bueno, yo creo que quizás uno de los problemas principales es que cuando los dos, los novios ya con su familia se casan, se vuelven esposo, marido y mujer, ¿será que hay mucho idealismo? O sea, yo sé que uno entiende que quizás, hay dinámicas que van a ser complicadas, pero yo creo que hay veces donde hay dinámicas que no se espera. Decir, wow, nunca pensé que nos íbamos a casar y íbamos a estar felices, que mis hijos iban a entender que yo siendo feliz claro, es que ellos sean felices. ¿Cómo que rechazan a este hombre, a esta mujer que amo tanto? Claro, no, y aparte ni siquiera es algo que piensan. O sea, no piensan como que lo que puede conllevar el ni siquiera hablar ahora que, sí, tú y yo nos amamos, padrísimo, pero ¿qué va a pasar con los niños, no? Claro. Y desde antes de casarse es rarísimo y nunca me ha tocado que puedan hablarlo desde antes, decir, a ver, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cuándo vas a llegar a casa? ¿Cuándo vamos a comunicarles que esto va a pasar? Entonces hay veces que ni siquiera es como que, oye, estamos pensando en formalizar esto. Simplemente llegó el sujeto ahí, ¿no? Nos casamos, claro. Exacto. Wow. Y obviamente pues empieza una revolución en la cabeza de los niños. Y es donde hay muchas dudas y donde empieza a haber conflicto. Y habiendo conflicto con los hijos, pues empieza conflicto en el matrimonio. Claro. Quizás ahí entonces, ¿cómo poder englobar la primera esfera o el primer concepto? Tiene que ver con definir claramente que lo que se está formando es un nuevo hogar, ¿correcto? Entonces, como es un nuevo hogar, es un hogar diferente, pero es un nuevo hogar. Quizás ahí donde viene un poco el conflicto, porque, no sé, pienso en una esposa, en una mujer que tiene sus hijos, en un hombre que tiene sus hijos, y quizás por mucho tiempo, para ese hijo o para esa hija con su papá, y para ese hijo o esa hija con su mamá, ellos eran su hogar. Así y es como que, simplemente ahora añadimos al esposo de mamá o añadimos a la esposa de papá, pero como que no necesariamente se habla claramente de que lo que se está formando es un nuevo hogar, ¿no? Con nuevas reglas, nuevos límites y un montón de cosas diferentes. Hay diferentes casos, ¿no? Hay un caso donde quizás la familia de la esposa o el esposo fueron llevando una dinámica donde era el papá solo y lo que él decía y hacía, pues eso era la ley dentro de ese hogar. Y ahora que se unen, se va añadiendo esta otra persona y después ya las cosas van cambiando. Cuando uno se casa, siendo soltero, sin hijos, se casa, aún eso pega a veces, ¿no? El adaptarte a otra persona. Sí, exactamente. Imagínate y creo que en ese sentido sería bueno, pensando en la práctica, entender que a la luz de la gracia de Dios se está formando un nuevo hogar, pero que hay que considerar la edad de los hijos en ese nuevo hogar. No es lo mismo cuando es un nuevo hogar con hijos pequeños, con hijos que a lo mejor son bebés y no tienen ni idea, ¿no? Cuando son hijos, los casos son tan únicos y tan diferentes, pero según la edad, si a lo mejor está vivo o no está vivo el padre o la madre biológica, o sea, hay un montón de aristas, pero creo que lo que sí es importantísimo es decir, este es un nuevo hogar, más que un nuevo matrimonio. ¿Por qué? Porque a veces la pareja es como que me caso, pero tienes tus hijos, o él tiene sus hijos. Entonces es formar un nuevo hogar donde aún está la posibilidad de decir, si la primera experiencia no fue buena, tenemos principios de la palabra de Dios para construir ese nuevo hogar, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿qué sería? Hablaste de permisos, figuras de autoridad. ¿Qué serían cosas prácticas para decir, mira, considerar en este nuevo hogar, a la luz del carácter y corazón de Dios, como decíamos en el episodio anterior, esto tenerlo bien claro, y quizás esto se va a ir viendo en la medida que avanza el tiempo? Pregunto a ambos, ojo.
Hoy me tocó a mí hacer las preguntas, Alex. No, yo no tengo título de psicólogo. Pero puedes opinar. Puedo Claro. opinar, yo Claro. opino mucho. Pero quiero escuchar lo que tú piensas acerca de eso, porque obviamente se necesita mucha gracia y mucha paciencia, porque para los niños no es el único hogar. Claro. Claro. Y eso muchas veces crea también dinámicas muy complicadas. Genera tensión. Tiene mucho que ver con lo que dice Marcelo. O sea, como que cada caso es bien diferente, súper diferente, y tiene que ver muchas cuestiones donde tienes que ir viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, cosas prácticas que podríamos ver es que obviamente te vas a juntar antes de poder hablar con tus hijos, con tu pareja, y decir, a ver, qué cosas tú no te gusta que haya en casa, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, tal vez la mamá con sus hijos es súper cuidadosa con el orden, pero el papá no le importa tanto. Y no dijeron nada, pero cuando llegan, los hijos de él empiezan a hacer un desastre en la casa, Claro. y ella ya está fúrica y en la noche pues va a explotar. Diríamos entonces, una cosa práctica sería acuerdos previos, claros, Exacto. en cuanto a dinámicas de convivencia, ¿no? Así es. Más allá de cómo haya sido, en este caso, ¿no? Cómo eras tú con tus hijos y cómo era la pareja con sus hijos, buscar llegar a un acuerdo. Acuerdos, ¿no? negociaciones. Ajá, llegar a un acuerdo de cómo manejarnos en este nuevo hogar, Así es. ¿no? ¿Qué otro elemento? A mí se me viene a la cabeza, creo que es muy importante reconocer las figuras de autoridad, ¿no? Súper. Porque en este nuevo hogar es como que a veces, lo he visto con hijos grandes, es como que, no, yo no lo pelo porque él no es mi papá. O yo no la pelo porque no es mi mamá. Mi única autoridad es mi ¿cómo se llama? Mi progenitor biológico, ¿no? Claro. Pero eso va en contra del sentido de un nuevo hogar que tiene la Escritura, ¿no? ¿Cómo sería algo práctico? Obviamente no podemos imponer, este es tu papá, este es tu mamá, pero ¿cómo quizás manejar el concepto de autoridad en el nuevo hogar sin que sea un conflicto? Va a ser un conflicto, ¿no? Pero, sí, pero al menos en algunos casos que he podido estar llevando, acompañando, cuando se forza mucho como es tu papá ahora, ¿no? Por ejemplo, no sé, en un caso donde no haya papá o donde el papá se haya ido desde que el niño es pequeño. Él está ahora tu papá. Y como que fue tan forzado que la niña creció con un coraje, pero exagerado. Y ya ni siquiera para ella no representaba ni siquiera una figura de autoridad. Simplemente era un sujeto que llegó a destrozarme la vida y a obligarme a que ahora es mi papá. Y aunque ni siquiera, cuando yo le pregunto, porque ya llegó siendo adolescente, ni siquiera tenía una razón en específico para que no tuviera una buena relación. O sea, yo le podía preguntar, oye, pero ¿hay algo que te molesta de él que pudiéramos trabajar? No lo hay, pero no Simplemente me interesa. el hecho de que vino Se le y que forzó. le fue impuesto. Pero quizás ahí quisiera hacer una distinción. Una cosa es la figura de autoridad en el hogar, porque es el esposo de mi mamá. Eso es algo que a lo mejor, más que imponerlo, es dejarlo claro. Claro. Él es mi Sí. esposo, es la figura de autoridad masculina en el hogar. Lo que no se tiene que imponer es la relación. Exacto. ¿No? Correcto. O sea, él tiene que ser tu papá. Eso sería más que una figura de autoridad, es imponer una relación. Claro, pero creo que la figura de autoridad como tal, la persona, ni siquiera es algo que se va a imponer o que se le va a decir. Simplemente tú como mujer le vas a dar el lugar a tu esposo, y para eso, para tus hijos va a ser como el reflejo de que él es la autoridad ahora, ¿no? Quizás habría que ir más atrás en ese sentido, y hemos visto cómo la gracia de Dios ha restaurado y ha dado nuevas oportunidades. Es súper importante a través de una relación de noviazgo sano, saber que no sea sorpresa, uy, me caso mañana, y, ¿qué Claro. pasó, no? O sea, en la medida que pueda haber algo, o sea, que no sea una sorpresa, ¿no? Y que es una convivencia desde antes. Exactamente, que haya una sana convivencia donde se puedan conocer, pero jamás forzar la figura de relación. Como decías tú recién, ¿no? Ella es tu mamá ahora, y dile mamá, Claro. o dile papá, ¿no? Sí, y quizás, no sé, es raro esa distinción, ¿no? Porque muchas veces, y dentro de un matrimonio o un hogar donde se casaron y todos los hijos son de los dos, la figura de mamá y la figura de esposa es la misma. Y la figura de cabeza de hogar sigue, o sea, todo está el mismo, empaquetado. claro. Pero cuando lo tienes que ir separando, ahí es donde uno pregunta, bueno, espérate.
O sea, ok, no soy la mamá, pero ¿qué hago cuando su hijo está actuando de manera rebelde o necesita ser corregido? Que yo me quedo esperando hasta que vuelva su papá y digo, toma tu hijo. O sea, ahí está el problema. Anda y llévatelo. Claro. O hazte cargo, corrige. Se supone que somos un equipo. Claro. Y como equipo, por eso quizás es importante eso, en este nuevo hogar, Dios como fundamento y las autoridades puestas por Dios son esposo y esposa, ¿no? Quizás eso sería la pregunta. ¿Hay límites especiales o cuidados especiales que hay que tomar cuando llegas al punto de corregir o disciplinar a un hijo que biológicamente no es tuyo? Creo que lo complicado de esto es cuando queremos hacer esa separación de los tuyos y los míos. Finalmente es un nuevo hogar. Y no creo que tú a tus hijos los vas a maltratar de alguna manera así como para causarles un daño, ¿no? Sino vas a disciplinar y vas a corregir. Y obviamente si amas a tu pareja, amas a sus hijos y vas a hacer exactamente lo mismo que tú harías con tus hijos. Es como que quitar ese chip de que son tus hijos y los míos, sino es un nuevo hogar donde son nuestros hijos. Ya no se vuelve... Antes sí, tal vez en el noviazgo eran pues tus hijos y los míos y nos vas a corregir, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora ya están en el mismo hogar y no vas a hacer diferencia ni para lo bueno ni para lo malo. Así es. No, entonces ahí tendríamos que ir pensando en lo que hablábamos en el primer episodio. Si hablamos del carácter de Dios y el corazón de Dios, Santiago capítulo 2, verso 1 dice que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Así es. Entonces, bajo ese principio, eso se aplica en cualquier esfera, en la iglesia y cuanto más en la relación con los hijos. Así ¿no? es. Y que de hecho me imagino que debe ser un gran problema donde sí, pero es que le pido que me ayude con mis hijos y es como que una carga, pero con sus hijos hay todo, ¿no? Y eso sería ir en contra del carácter de Dios. Claro, no hay un versículo que hable de lo que hablábamos en ese episodio, pero el carácter de Dios nos empuja a no hacer distinción, como decías recién, ni para lo bueno ni para lo malo. Así ¿no? es. Bien, ¿qué otro concepto, pensando, o quizás qué otra dinámica habría que considerar pensando en cómo aplicar los principios del carácter de Dios y del corazón de Dios a familias compuestas? Yo creo que quizás la realidad de la mayoría, no sé, estoy sacando cifras al aire, pero me imagino que la mayoría de familias compuestas están los 4 padres con vida y eso crea una dinámica donde quizás los hijos llegan por un fin de semana o se van por un fin de semana. Mamá y papá están compartiendo hogares y después mamá se decide casar. Entonces ahí está esa misma dinámica. Si los 2 padres, o sea, traen hijos al nuevo hogar, significa que constantemente tienen que estar en comunicación con su hogar pasado, si se podría decir. Padre o madre biológica, en el caso de que haya sido por tema de divorcio. Y como dijimos en el episodio pasado, hay toda una gama de casos en ese sentido. Hay casos donde la otra persona ni figura. Hay otros casos donde figura, pero todo lo que trae a la mesa es algo negativo. Hay otro donde, cada uno entiende su realidad, pero ¿cómo influye eso, incluso desde una perspectiva de competencia, ¿no? O sea, lo que tú dijiste, ¿no? El insulto más grave de un niño hacia el esposo o la esposa de su padre es tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá. Claro. O sea, ¿cómo se puede lidiar con eso? ¿Es algo que simplemente uno lo acepta como gajes del oficio? ¿O? Es que es un tema súper complicado, porque no solamente estás lidiando con los problemas de tu casa de ahora, ¿no? Sino si no tienes una buena relación con tu familia, con tu ex esposo, digamos, ¿no? Algo así, con el padre, madre de tus hijos, pues se vuelve mucho más complicado, porque obviamente cuando se va el niño al menos eso es lo que yo puedo observar, ¿no? Claro. Se va el niño a casa del papá o de la mamá y regresa con ideas porque ya habló mal del esposo. Exactamente. Y se vuelve un caos. Y volvemos a lo mismo de uno de los podcasts que grabamos, la comunicación con los hijos. Creo que en este tipo de cosas es súper importante. Pero también ahí es donde puede entrar, o sea, cómo si nosotros educamos a nuestros hijos bajo la palabra de Dios, aunque sea pequeño,
poco a poco vas a ver cómo discernir entre lo que tal vez si papá o mamá cuando me voy me pueda llegar a decir y lo que está bien y lo que está mal. No para los ojos de mi mamá o de mi papá, sino para los ojos de Dios. Creo que ese punto que acabas de mencionar es súper importante, porque pienso en la dinámica del hijo y pobre, ¿no? Está de lunes a viernes en un hogar y el fin de semana está en otro hogar con otras reglas, y en el nuevo hogar o en el hogar que está de lunes a viernes hay un nuevo personaje. Claro. Entonces, el hecho de tener, como decías recién, no solamente una excelente comunicación, sino una comunicación con contenido, donde ellos puedan identificar y enseñarles a ejercer discernimiento espiritual de que quizás vas a estar expuesto a cosas en las cuales hemos hablado tantas veces que no es lo mejor, porque la Biblia lo enseña, y que empiece a darse cuenta de eso, ¿no? Porque va a empezar a crecer. Entonces, no solamente es comunicación buena, sino es comunicación con un buen contenido, ¿no? Claro. Y quizás eso nos lleva hablamos un poquito antes de grabar, tener el concepto de mayordomía de los hijos, ¿no? En el sentido de que si biológicamente uno reconoce, a veces lo reconocemos de la boca para afuera, ¿no? Pero los hijos no son nuestros, son un préstamo de Dios, son herencia de Jehová, son los hijos. Y tratarlos con esa mayordomía de decir, son mis hijos, pero sé que ellos son una vida aparte. ¿Cuánto más aplicarlo cuando quizás no son mis hijos biológicos, pero son parte del nuevo hogar que estamos construyendo? Claro. El mismo principio de mayordomía aplica, ¿no? Porque si te toca a lo mejor el fin de semana o te toca de lunes a viernes estar con un hijo que biológicamente no es tu hijo, bueno, ¿cuánto más aplicar el principio de mayordomía, ¿no? Y eso es estimonio del Evangelio, de voy a cuidarlo como realmente, como si fuera mi hijo, ¿no? Y pienso que eso también ayuda mucho a evitar conflicto. No sé cómo lo ves. Sí, y creo que también el concepto del amor, si entendemos el corazón de Dios como un corazón de amor infinito, entender que el amor dado por Dios tiene la capacidad de ser infinita. A veces nosotros vemos el amor como si fuera un pie, ¿no? O sea, si le toca más a su papá biológico, entonces menos claro. A uno. Entonces hay esa competencia de decir, no, mira, muestra todo el amor del mundo a esta persona que es tu padre biológico, pero no existe dentro de este nuevo hogar. Muéstrale todo el amor. Claro. Eso no significa que es una amenaza para mí. Eso no quita nada. Es más... O te hace mejor o peor padre, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Pero creo que es fácil de decir, pero difícil realmente. Es complicado. Vivirlo. Y creo que también entender que a fin de cuentas nuestros hijos van a acabar en el psicólogo. O sea, hagamos lo que hagamos. No en el sentido de que, no me importa y no voy a buscar ayuda para saber cómo lidiar con lo que ahora está pasando en mi casa. Pero tampoco el que también me ha tocado que llega el hijo de la casa, el papá o la mamá, y ¿qué te dijo? ¿Y qué hiciste? ¿Y a dónde fuiste? Como si fuera un interrogatorio. Y es donde tú empiezas como a meter una semillita en tu hijo de que lo que hago allá está mal. Está mal. Y a lo mejor, y quizás eso tiene que ver con un concepto más, ¿no? Eso responde mucho a fantasmas que a veces tenemos alrededor, ¿no? Claro. Y la forma en que... en vez de tener una comunicación fluida, hago un interrogatorio que comunica algo, como dijiste recién. Todo lo que hago allá está mal, y a lo mejor no es así, pero producto de miedos y temores, diría un pastor amigo, de asuntos no resueltos, ¿no? de la relación anterior, los traigo ahora y son los fantasmas que dan vuelta con mi hijo, ¿no? Y quizás eso nos lleva a pensar en un tercer concepto que creo que es bueno considerar, que tiene que ver con límites. A veces, lo que yo he podido observar es que como que o no se ponen límites en el nombre de... O sea, como que, son los míos, son los tuyos. Quiero todos forzar. Son hermanos y que se lleven bien, ¿no? A fuerzas tienen que llevar bien. Y no peleen y somos la familia perfecta. Pero no se enamoran, por favor. Cualquier parecido con realidad, la realidad es coincidencia, meramente coincidencia. Y bueno, puede ser desde que en ese... No hay mal deseo. Ojo, hay un buen deseo, pero límites, hemos hablado tanto de límites, son sanos, ¿no? O por otro lado, en vez de colocar límites, construyen murallas. Entonces, es como que, a la una comen los tuyos, a las dos comen los míos, porque no pueden convivir. Entonces, ahí no hay un límite, hay una muralla. ¿Cómo tener límites? ¿Son distintos los límites que deberían tener
papá con hijos que no son mis hijos biológicos, pero son los hijos de mi esposa, de mi nueva esposa. ¿Son límites diferentes? ¿Son los mismos límites? ¿Cómo se maneja eso? Hay algunos que dicen, bueno, deberíamos tener límites más estrictos porque no son sus hijos biológicos, o límites más estrictos porque no son hermanos biológicos. No sé si... No, creo que son los mismos límites. Okay. A final de cuentas, es lo mismo, ¿no? No podemos... No te vas a meter en este rollo que de por sí es complicado. De formar un nuevo hogar si traes todavía eso de que todo tiene que ser diferente porque no son de sangre, ¿no? Entonces hay límites que a final de cuentas vas a tomar siendo hermanos biológicos o no, que era lo que platicábamos hace ratito antes de comenzar a grabar, sobre el baño, ¿no? O sea, cuando se van a meter a bañar, ok, ¿hasta qué edad pueden entrar, bañarse los hermanos juntos? Desde el punto de vista, no sé, usted es la experta, por eso te invitamos. Si hablamos sobre el desarrollo, el psicodesarrollo de un niño, tal vez antes de los 6 años todavía no hay una como una curiosidad por estar observando el cuerpo de otro, aún de que sean 2 niñas, ¿no? O sea, como que antes de esa edad no se fijan, pero después de los 6 años, de los 6 a los 12 años, empieza una etapa donde ya hay una curiosidad, donde ya empiezan a explorar y también no lo vas a hacer ni siquiera con hijos biológicos, o sea, que sean hermanos biológicos. Bueno, das un punto muy, muy importante, no sé cómo lo ves vos, Alex. Los límites tienen que ver con construir una sana sexualidad entre hijos, sean hermanos biológicos o no sean... O padres o madres. Los límites no tienen que ver con si hay biología o no hay biología, sino tienen que ver con un desarrollo sano. Ok. O sea, en ese sentido, aplicaría este principio para cualquier hogar. Hijos de 5 años, 6 años para arriba, desde el punto de vista del desarrollo psicosexual, no recomendarías que se bañen juntos, por ejemplo. Y no me gusta tanto como poner así como una edad. Ajá. Creo yo que después de los 6 años hay que tener como un poco más cuidado, pero antes de los 6 años estar como muy atentos a expresiones corporales, de que ya como que fijan más la mirada, observan más las preguntas que comienzan a hacerte, porque tú tienes pene y yo vagina, o ese tipo de preguntas. Tú le vas a explicar a tu hijo abiertamente, como lo hemos hablado anteriormente, pero si ya está haciendo ese tipo de preguntas... Eso te muestra que, claro, no hay una edad, sino más bien la edad te da un margen, una dirección, pero mucho tiene que ver con el tipo de conversaciones a los que ha estado expuesto. Si va al preescolar y a lo mejor ya le explicaron, anda a saber, ¿no? Y aparte que también, por ejemplo, no sé, hablando de mis hijos, Frida tiene 9 años y va en cuarto de primaria, donde ya hay niños hasta de 10 años, casi 11 años. Entonces puede haber un desfase donde tú no sabes si ella ya estuvo expuesta a más temas. Entonces eso es muy común. Entonces, más que la edad, por redes sociales, Perdón, o sea, digo, eso es importantísimo, pero creo que se complica aún más cuando está esto de familias compuestas, porque como salen, como están en otro hogar un tiempo, como también hay quizás un trasfondo que tal vez antes de que conociste a su mamá no sabías a detalle todo ese desarrollo. Entonces hay cosas donde uno tiene que decir, oye, y a ver, o sea, hablando con tu nueva pareja, explícame, ¿cómo lo ves tú? O sea, estoy aprendiendo en esto. Ayúdame, yo vi esto. ¿Eso es normal en tu hija, en tu hijo? O sea, pensando en este concepto, porque sí, cuando le viste desde que nació y viste cómo fue creciendo, y es muy fácil filtrar quizás las cosas. No, eso es normal, o eso siempre ha sucedido. Pero si tienes menos de un año conociendo a los hijos, dices, ahora yo no sé si estoy capacitado para entender. Y ahí es donde creo que tal vez entra también esa comunicación. Sí. Así es. Pensaba lo que mencionabas recién del desarrollo psicosexual. El mismo principio aplicaría para relación padres-hijos. Así es. Ya sea que sea hijos biológicos o no biológicos. O sea, pienso a veces, oye, ayúdame bañando a la niña, bañando al niño. El mismo principio, ¿no? Llega a cierta edad donde ya el niño es consciente de su desnudez, no da ni para que lo bañe a la nena, para que lo bañe el papá, ya sea biológico o no biológico. Así es. ¿No? Y perdón que sea tan enfático en eso, porque a veces lo que he podido observar y ayudando a algunas personas es como que ven fantasmas donde no hay, o creen que la biología de por sí da seguridad.
y ni lo uno ni lo otro, ¿no? Creo que lo que da seguridad es un desarrollo sexual donde Dios sea quien ponga y quien enseñe, donde tenemos un desarrollo sexual sano porque se hablan los temas con la Biblia abierta, con la mente abierta, donde los límites dejan de ser formas de ver fantasmas en todas partes, sino simplemente comunicarle a esa niña, pienso, yo tengo un hijo y una hija, comunicarle que ya desde esa edad nadie te puede ver desnuda, ni siquiera tu papá. ¿Viste? Porque si no estoy comunicando una idea de que, ok, es normal que un hombre me vea desnudo, porque como mi papá me ve, tengo 8 años y él me ayuda y me baña y me ayuda a secar, y dice, no se trata de estar viendo maldad en todas partes, se trata de que no es sano para su desarrollo psicosexual, ¿correcto? Así es. Ok. Entonces, eso creo que ayuda mucho pensando en este tema de familias compuestas, sí, ¿no? porque muchas veces en el afán de que seamos familia y estamos todos juntos, o sea, se van, no se respetan límites en que ni siquiera debería, o sea, que deberían estar incluso en familias donde los dos padres ahí están juntos. Sí. ¿Que hay alguna otra área? Bueno, no vamos a ser exhaustivos, obviamente, ¿no? Pero hay alguna otra área donde pero a lo mejor... siendo prácticos. Seamos prácticos, se llama esta serie, ¿no? ¿Hay algún elemento de decir, ¿sabes qué? Es bueno también considerar esto. Hablábamos de el concepto de hogar, no imponer una figura de relación, obligar a que al niño le llame papá o le llame mamá, a la nueva pareja de su progenitor biológico, límites sanos en cuanto a figuras de autoridad. Hablamos de lo que hablábamos recién, límites en ese sentido. ¿Algo más que quizás sería bueno poner sobre la mesa? Erika, háblanos también, o sea, al haber estado tratando especialmente con niños que muchas veces salen de este contexto, ¿cuáles son las cosas? Habla quizás a la persona que está tal vez ya en esta relación, donde entraron hijos, o sea, hay hijos de cada uno, y quizás hay dinámicas que dices, ya no sé qué hacer. Claro. O también háblanos a la pareja que tienen un noviazgo, dicen, quizás estamos considerando comenzar esta nueva familia, este nuevo hogar, y ¿cuáles son las cosas que dices, bien, ok, pero qué bueno, pero checa esto? Diríamos en buen mexicano, aguas con, ¿no? Aguas con. Si es una familia que ya está, digamos que ya está en esto, ¿no? Que ya se casaron y empiezan a surgir estas dudas, estos problemas, y que quieren hacer como un reajuste, que busquen ayuda, porque la verdad hay veces que nosotros queremos hacerlo solos y enredamos más de lo que podemos llegar a solucionar. Y la comunicación es como que la base de eso, el que puedan hablar desde antes, el que puedan ponerse de acuerdo, pero creo que son cosas y reglas que se van a hacer aún siendo una familia como cualquier otra, ¿no? Donde se tienen que poner reglas y sentar y siempre vamos a hacer reajustes en todas las familias. Entonces el poder reunirnos todos, los tuyos, los míos, los nuestros, y vamos a ver de qué manera podemos solucionar. Y si es al menos que es lo que veo muchísimo. Hay veces que, no sé, pasaron 3-4 meses de relación y ya sienten que se van a casar y ya te voy a presentar a mis hijos, y no saben la cantidad de niños que llegan porque le empezaron a decir papá desde que eran novios, y se empieza a hacer un lío porque el niño se empieza a confundir. Obviamente empieza a ser su figura paterna, hablando que hay muchos casos donde el papá abandonó. Entonces, pues ser como muy, muy, muy cuidadoso en el momento en que ya estoy 100% seguro de que me voy a casar y que voy a establecer mi relación con esta persona. Obviamente tiene que haber una convivencia antes no era lo que platicamos al principio, no de repente voy a llegar con el sujeto y mañana nos vamos a casar. Tiene que haber una convivencia previa a que llegue esa persona a casa. Que si también tiene hijos, que puedan convivir también con los otros niños y que empiecen como esta dinámica, ¿no? Pero ser muy cuidadoso en cómo lo voy a hacer. Y que no sea tan previa, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, en ese sentido, ¿cuál sería la manera de presentar? O sea, hola chicos, este es mi amigo, esta es mi amiga. ¿Se acuerdan?
No sé, yo te escucho, pero mientras vas pensando, me parece que la naturalidad y la transparencia pavimentan una buena comunicación, Exacto. ¿no? El hecho de que, oye, mamá, ¿quién es él? No es nadie. Es el amigo. Es el ¿no? amigo, Ajá. no. Creo que va a depender mucho también la edad de los niños, en el sentido de lo que tú decías recién, ¿no? Hay que tener mucho cuidado si no se está seguro en la relación. Quizás ahí sí es bueno poner cierto límite de no tiene por qué tu hijo de 5 años ilusionarse con que ahora va a tener Claro. un papá y la relación termina. Lo conocí hace 2 meses y lo he visto en la imprudencia de ay, ya, mira. Y no pasa nada. Desafortunadamente en relaciones no sanas, la pareja que tiene el hijo usa eso como palanca a veces Sí, para totalmente. solidificar una relación. Claro, para generar una dependencia emocional. Así es. Sí lo habré visto. Claro. No hay como un Una recetario regla. así de que, a ver, mira, paso 1, Ajá. pero creo que tiene mucho que ver con lo que dijiste, como la naturalidad, o sea, no forzar nada en la relación, pero sí no de repente llegar y con el amigo, sino previamente empezar a platicar, oye, estoy saliendo, tal vez sí, obviamente depende también de la edad, pero estoy saliendo con una persona, aún no quiero que la conozcas, ¿por qué? Porque apenas estoy saliendo con esta persona, ¿no? Al momento de presentarlo, la vas a presentar como tu amigo, ¿no? La vas a presentar como tu pareja, pero vas a ser específico en que no es como que te vas a casar con él. O sea, como que siempre ser muy claro, no forzar nada y no creer que a los 5 meses te vas a casar cuando tal vez ni siquiera Claro. lo has conocido como muy bien. Pensando en que tienes hijos y tienes que ser como cuidadoso con el corazón del niño, ¿no? Sí, porque las prioridades son diferentes. Claro. En ese caso, o sea, si tus hijos, en el caso de que hay una posible relación, tus hijos son prioridad. Ahora, una vez establecido ese nuevo hogar, el nuevo hogar se tiene que ir Sí, va a como cambiar. formando esos vínculos donde, ok, papá es cabeza del hogar, mi esposa es cabeza de este hogar y dentro de este hogar hay estas reglas, hay estas normas, pero antes de, sí es importante considerar a los niños y involucrarles, ¿no? Así es. Sí, con ese cuidado que conlleva. Sí, cuidar el corazón de tus hijos, ¿no? Sí. Quizás cerrando un poco, pensaba en lo que decías recién, Alex, vino a mi mente Colosenses capítulo 3, verso 12. Todo Colosenses capítulo 3 está hablando de la dinámica de relaciones, ¿no? Entonces, no habla directamente de los tuyos, los míos, los nuestros, pero el principio que hay es muy, muy lindo. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad. Qué lindo tener eso como parte de, ok, vamos a formar un nuevo hogar, vamos a revestirnos de ese afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y me encanta como decía, repasando lo que decías recién, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El chile que amarra la comida, ¿no? El chilito para amarrar, para amarrar de alguna forma esta obra de la gracia de Dios, que es una nueva oportunidad para formar un nuevo hogar, vestidos de amor, que es el vínculo. Y esa palabra vínculo es la idea de lo que liga, ¿no? Aquello que une al final todo. Y eso es, si en todo hogar se necesita esto, me parece que es eso y el plus en un nuevo hogar por todo lo que decías recién, de las dinámicas, de situaciones donde cada caso es particular, pensar esto como fundamento, como piso mínimo, ¿no? Yo he escuchado de este proceso de crear ese nuevo hogar, es como una olla de cocción lenta. Vas a poner un montón de diferentes comidas y vegetales que cada uno toma su tiempo, pero con tiempo y a fuego lento, ahí se va uniendo todo. Está muy bueno. Ser muy, muy paciente como con el proceso. Hay veces que queremos como apresurar las cosas y que todos se lleven bien y que existe ese afecto así increíble de película, ¿no? Como la película de Claro. los tuyos. Pero la realidad es que no es así y es un proceso bien a veces complicado para los hijos y para nosotros. Entonces, ser muy paciente en ese proceso y creo que lo que acabas de decir me encantó porque sí es como ese amor incondicional que Dios tiene para nosotros, ese mismo amor que vamos a tener hacia los hijos de nuestra pareja, hacia nuestra pareja y hacia nuestros hijos y caminar como un paso a la vez. Paciencia, un paso a la vez, no ser idealista,
Creo que también eso es muy importante porque es como que quiero forzar y que todo salga perfecto. Y puede que a lo mejor en ese proceso que decías tú, ¿no? De paciencia, se va a necesitar a lo mejor bajar la velocidad un poco, ajustar aquí. Pero bueno, hermoso ver y hemos visto casos donde brilla la gracia de Dios, ¿no? En eso. Y bueno, si fue tu caso, escríbenos a Entre Semana CB, ¿no? Cuéntanos un poco de tu historia, si puedes ser de bendición a otros y otros elementos más. No pretendemos ser exhaustivos en ese sentido, pero quizás hay otros elementos más a considerar que alguien desde su experiencia lo puede compartir. Adelante. Bueno, gracias, Erika. Gracias. Y en lo que pueda ayudar, cualquier persona que hay por ahí esté escuchando, sin problema pueden escribirme algún consejo. Hay veces que no sabemos qué hacer, ¿no? Y en lo que pueda yo ayudar. Perfecto, Eri. Muchísimas gracias. Siempre bienvenida Entre Semana. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.